En esta materia o asunto seré lo más justo y equilibrado posible, exento de todo signo de parcialidad y de ninguna pasión, siendo mi único y más ferviente interés rendir honor a la verdad. Con el propósito de llevar este análisis al extremo, o sea, no seré influenciado por el sentimiento de pretender defender a Dios, pero tampoco al ser humano, sino, reitero, mi compromiso es completamente con la verdad, libre de cualquier vicio que tienda al deterioro o tergiversación de esta. Personalmente creo que el término homosexual no es semántico para ser aplicado a las personas orientadas a las relaciones eróticas o sexuales con la persona de su misma anatomía. A los denominados homosexuales prefiero referirme como personas con orientación o inclinación a las relaciones eróticas o sexuales con personas de misma anatomía. Pero para no hacer muy extenso este breve tratado, por el momento lo voy a dejar con su calificación o clasificación arcaica, ya que tendría que ocuparme de la semántica griega, lo cual contribuiría a su inevitable extensión. En este asunto están involucrados dos bandos o facciones. Uno creen encontrar la respuesta de modo categórico en los escritos del judaísmo y cristianismo. Los otros creen ser grandes filósofos, científicos o liberales, y es allí donde opina haber encontrado la respuesta que todavía no satisface a todos. En el capítulo 19 del libro de Génesis, refiriéndose a los hombres de las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra, es donde por primera vez a muchos les parece encontrar la manifestación de la reprobación de Dios a la homosexualidad. Sin embargo, aquí podemos observar un comportamiento más aberrante, porque aunque es cierto que en el pasaje se afirma que toda la comunidad de hombres, desde el menor hasta el mayor, se dispusieron a ir a perseguir a unos ángeles a quienes habían confundido con hombres para tener relaciones sexuales con estos, precisamente por encontrarse otras implicaciones que connotan otras inclinaciones, tales como la ociosidad, la burla y otras tantas que pueden derivar de las primeras. Ya más adelante el profeta Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50, refiriéndose a la ciudad de Sodoma y Gomorra, dice: He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, la quité. En esta cita es verdad que no se niega que el pecado por el cual Dios juzgó y castigó a la ciudad de Sodoma fue la homosexualidad, pero también es cierto que tampoco destaca categóricamente que este fue el pecado que terminó con la paciencia de Dios. Reitero, probablemente estos atorrantes e inmorales hombres de Sodoma y Gomorra, más que homosexuales al estilo de hoy, eran ociosos que solo pretendían humillar a los que creyeron ser forasteros que venían de lejos. La vagancia produce conductas que pueden llegar a ser bastante descabelladas. Recuerdo cuando era muchacho, mi amigo Domingo me decía cuando salía a buscar trabajo que él encendía 7 velas, una para encontrar el trabajo y 6 para no encontrar trabajo. Este y mi amigo Luis con frecuencia bromeaban y practicaban juegos de estar haciendo el amor, y ellos no eran de orientación homosexual, ya que nunca la manifestaron en toda su vida, por lo que no es descartable los hombres de Sodoma y Gomorra, solo eran vagos al estilo de mis amigos. Más, este estilo de homosexualidad, al estilo de los hombres de las citadas ciudades de Sodoma y Gomorra, incontrovertiblemente, si es abominable y es reprobable delante de Dios. ¿Por qué esto no lo hacían para saciar una necesidad natural, sino por mera vagancia y perversidad? De modo que este tipo de homosexualismo irrefutablemente merece nuestra desaprobación de la manera más severa y determinante. Pero citas bíblicas que pueden prestarse a hacer interpretaciones ambiguas o ambivalentes no son recomendables
para fundamentar un principio teológico, para determinar qué es aceptable a Dios o qué puede causar su repudio. Donde no se dispone de los datos o informaciones imprescindibles para ubicarnos científica, razonable y hasta religiosamente en una posición desde la cual con toda justicia podamos tomar una determinación seria, lo prudente es una actitud moderada o intermedia. Ni plena capacidad para juzgar o condenar, pero ni plena libertad para ejercer una práctica de dudosa moral delante de Dios y de las personas. Ahora bien, personalmente no creo completamente viable el matrimonio entre las personas homosexuales, pero admito que debemos tomar en cuenta que las leyes que favorecen esa unión conyugal no fueron elaboradas por personas místicas que viven sobre todo sumergidas en la vida espiritual, o de ascetas anacoretas, enfocados prioritariamente en lo místico espiritual, sino estas leyes fueron creadas con el primordial ánimo de justicia para beneficiar a un grupo de personas que han sido oprimidas, marginadas y privándoseles en muchos aspectos de las libertades que asiste al ser humano moderno. Entonces, desde este punto de vista, no hay que alarmarse y ver estas prácticas como un inevitable retorno a la vida licenciosa e inmoral de los hombres de las impías antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra, por lo que no debe interpretarse que una ley que busque el ejercicio de la justicia a las personas homosexuales esté incentivando o tenga vínculo con la posible práctica pecaminosa e inmoral del homosexualismo. O sea, en este contexto puede existir una clara independencia y distancia del tema de querer hacer y practicar la justicia y por otro lado, al mismo tiempo cooperar con lo que se pueda considerar ser práctica de una conducta reprobable. A situación semejante fue a la que Jesucristo contestó: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Las personas homosexuales siempre serán homosexuales, existiendo leyes que las condenen o favorezcan, o no existiendo estas leyes. Vemos que el profeta Ezequiel no señaló el comportamiento homosexual como la primera causa de disgusto de Dios con esa perversa sociedad, sin que por la opinión anterior se vaya a pensar que se esté siendo indulgente o complaciente con todo lo que puede ser el probable pecado de la homosexualidad. Y aún antes del pasaje citado en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 13, solo se afirma que los hombres de Sodoma y Gomorra eran en gran manera pecadores ante Dios, o sea, no se condena la homosexualidad como su primer motivo de pecado. Reitero, sí que con esta aclaración se está siendo indulgente con la práctica homosexual. Pero es evidente que solo el pasaje citado no puede ser ilustrativo para sustentar el repudio a la homosexualidad de hoy, aunque también últimamente han ocurrido eventos donde personas de los grupos de los LGBTI han tenido comportamientos algo similares a los hombres de Sodoma y Gomorra, en su afán por reclamar lo que ellos creen es su derecho. Posteriormente vemos citas bíblicas reprobando la homosexualidad, y quien lo hace más intensamente es el apóstol Pablo en sus epístolas a los romanos. Sí, en la epístola a los romanos. No obstante, a todo lo anterior surge la siguiente interrogante. La censura del apóstol Pablo fue solo influenciada por lo mencionado en el capítulo 19 del libro de Génesis, porque de ser así, aún puede perdurar la duda de si ha sido correcto juzgar con el rigor con el cual se ha hecho a la homosexualidad como uno de los pecados más abominables delante de Dios. Tampoco es válida la tesis de que
Dios no es loco para crear la homosexualidad. O sea, Dios no es loco para crear al homosexual como homosexual. Pero sí fue loco para crear al no vidente, al sordo, al mudo, a los que padecen apropia, ausencia congénita de ano o su apertura, y otras tantas digenesia, genesia. Obviamente, estas son ideas simplistas e insustancial de tratar de justificar lo injustificable, como hacen los niños cuando se sienten atrapados en una travesura. Hay un concepto en el cual todos debemos reflexionar antes de cualquier determinación relevante al respecto. Y finalmente, si hemos de ser honrados, decidiremos que todas investigaciones donde no se haya dispuesto de los datos suficientes para fundamentarla, la posición más prudente es la moderación o posición intermedia. Opino del modo recientemente anterior porque mismo los autores del Talmud afirman que cuando Dios le dio a Moisés no solo los 10 mandamientos, sino las demás leyes, también le dio las leyes orales, es decir, las tradiciones y mitos. Pero si así no fuera, es irrefutable que por alguna razón o principio es evidentes los numerosos mitos, tradiciones y leyendas en los denominados escritos sagrados del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hoy todos sabemos que Dios es espíritu y que Él no come corderos, vaca, macho cabrío y etc. Entonces, y muchas tradiciones que habían en el pueblo hebreo, antes de que Dios le diera las leyes a Moisés, se infiltraron en los escritos sagrados, de modo que no podemos descartar, han podido perdurar hasta nuestro día como palabras u ordenanzas de Dios, no siendo realmente palabras u ordenanzas de Dios, sino mitos, leyendas y tradiciones. Esto continúa siendo un misterio porque no tenemos documentaciones que nos permitan afirmar que Dios solo fue tolerante con la cultura de aquellas antiguas civilizaciones, permitiéndole continuar con las prácticas de los mitos y leyendas, algunos de índoles supersticiosas. Pero tampoco podemos negar haya sido probable que por alguna razón divina esa decisión de Dios. Sin embargo, en todo ello es cierto que aún solo estamos basándonos en suposiciones o especulaciones. Aunque es cierto que merece una consideración de mayor trascendencia investigativa, no podemos negar que en grado absoluto que la muy enérgica desaprobación al homosexualismo, con la incomprensión, desprecio y hasta frecuente odio, como los hemos hecho, sobre todo pudo haber tenido su origen en las épocas de los ritos, tradiciones y mitos que influenciaron a los escritos sagrados del monoteísmo. Entonces, lo que nos lleva a esta conclusión es la diversa incidencia o causa del homosexualismo, de las cuales las personas homosexuales no son responsables porque sus ancestros más lejanos y padres, ni mucho menos ellos, eligieron esa condición. El autor del presente trabajo no tiene inclinación a la homosexualidad. Desde niño su gran delirio fue llegar pronto a ser un hombre para casarse con una mujer bien bella, para amarla casi como Dios. Pero opina que frente a una ausencia de información lo suficientemente documentada respecto a cuál debe ser nuestra actitud con la homosexualidad, sin defender ni condenar a esta, nuestra posición debe ser de ciertos límites de tolerancia. Si usted me pregunta respecto a mi sugerencia para un homosexual, sería la siguiente. Hasta donde he llegado con mis investigaciones acerca de la homosexualidad, lo que puedo sugerirle es que si puede abstenerse de las relaciones homosexuales sería bueno. Pero si no puede lograrlo, ya sería asunto de su libre albedrío con Dios. Lo anterior fue con el propósito de ser razonable con las cargas que pueden estar llevando los demás. Pero es cierto que todos podemos renunciar a cualquier comportamiento indeseado
si ejercemos como prioridad deshacernos de aquello que no nos conviene y que creemos no es agradable a Dios. Si es que somos creyentes en Dios. Si yo, que he creído que no debo practicar el adulterio con todo su inmenso poder de seducción, y hasta hoy, gracias a Dios, he vencido, el homosexual también, si se lo propone y pone los propósitos de Dios como la prioridad de su vida, también podrá abstenerse de las relaciones homosexuales. Por supuesto, los denominados ateos no tomarán en cuenta esta consideración y sin ninguna preocupación decidirán según su libre albedrío, pero el creyente en Dios cede su libre albedrío a Dios. Por otro lado, también es cierto la gran armonía existente en las parejas heterosexuales, es decir, entre un hombre y una mujer, siendo lo más notable entre estos la capacidad de la concepción entre un ser masculino y una femenina, de modo espontáneo sin ninguna intervención de las modernas ciencias genéticas y otras al respecto, que nos hacen pensar que fueron hechas muy especialmente por Dios para los fines de la procreación y multiplicación, y por lo tanto, si pareciera una presunción temeraria y hasta impía, la determinación del matrimonio entre parejas de misma anatomía u homosexuales, asignándole un rol que por naturaleza creado por Dios le fue dado solo a las parejas formadas por un masculino y una femenina, una mujer y un hombre. En el presente tema, el autor ha sido totalmente imparcial, adhiriéndose solo a la verdad hasta nuestros días, que si hemos de ser éticos y justos, nuestra posición debe ser siempre moderada, con el derecho de bien intencionadamente emitir nuestro concepto de modo más justo, y tampoco pecando de ser un neutral o contemporizador, que por evitar conflictos razonables opta por asumir que tanto lo bueno como lo malo es correcto, llegando a ser una persona sin criterios. Finalmente, no existen asideros o fundamentos en términos absolutos para tomar la determinación de odiar, marginar en ningún modo y lanzar al ostracismo a las personas homosexuales y en general a todos los de la LGBTI, pero tampoco existen los anteriores asideros o fundamentos para los pactos matrimoniales entre estas personas, por lo menos al modo de los pactos matrimoniales tradicionales. Cualquier otra unión similar a este estilo debe considerarse solo como pactos legales para garantizar las garantías civiles y legales de las personas. No vaya a ocurrir que por un supuesto afán de justicia y solidaridad nos encontremos violando un principio divino. Es pertinente admitir que nos encontramos lidiando con un asunto enigmático y ante lo misterioso, si hemos de tomar una determinación a la que se le augure el resultado de trascendencia, la actitud recomendable es la prudencia, la moderación o el punto medio, como lo recomendó Maimónides.